Muy bien. ¿Cuántas noticias, no? Sí, sí. Sabes que en un ratito con Hugo Machiavelli vamos a meternos en lo del triple crimen, ¿no? Que te escuchaba vos con Gustavo Carabajal, uno de los mejores periodistas de policiales. Y la verdad que es un tema muy, pero muy delicado, porque más allá del horror, la crueldad, el sadismo, lo que se ha visto con este triple crimen, yo creo que uno ve la reacción de la política, ¿no? Y los pases de factura, Kicillof, que es la ciudad de Buenos Aires por la 1114, la ciudad Kicillof, el gobierno nacional por un delito federal, el gobierno nacional a Kicillof porque la policía... Y me parece que hay un tema muy, pero muy delicado, que es que la política en este caso debe alinearse, nación, provincia, toda la fuerza de seguridad, la justicia, porque esto desafía al poder del Estado. Si queremos y aparte, venga de donde venga, te huele a oportunismo y no suma, pero acá hay algo muy... Es decir, Argentina, con todas las cosas que ocurren, no es México, donde permanentemente hay asesinatos de estas características del narcotráfico que desafían el poder del Estado. La idea de que pueden asesinar a 3 chicas, filmarlas, torturarlas y que queda en la impunidad. Que sea gratuito. Claro, eso en la Argentina no puede pasar. Hasta ahora los casos, ahora lo va a contar Hugo Machiavelli, que ha habido vinculados con el narcotráfico, fueron esclarecidos, prisión perpetua, como debe, hasta el último, ¿no? Y acá es muy importante por eso, que entiendan también la dirigencia política de todos los niveles, que esto tiene que ser esclarecido hasta el último de los responsables, porque, insisto, el narcotráfico desafía al poder del Estado, lo penetra. Sí, sí, aparte mirás América Latina y no va por... una provincia, no va por una ciudad, va por el país. Y Argentina, pese a que obviamente tiene una penetración del narcotráfico, lo que ha pasado en Rosario, en la frontera norte, gracias a Dios todavía está lejos de lo que fue en algún momento Colombia o lo que fue, o lo que es México, ¿no? Hoy. Totalmente de acuerdo. Pero José, quería mostrarte esto porque repercutió poco, pero Bessent, que algunos dicen es el hombre fuerte de la administración Trump, el que le está tirando el salvavidas a Milei, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hizo esta entrevista con Fox News y mirá la frase que dice, ¿no? El mensaje es: queremos ayudarlo a Milei a llegar a la elección. Mirá lo que dice hace un rato en la cadena Fox el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time, but I believe with President Milei, it is. It is. Es un respaldo, ¿no? Un pleno, sí. Pero fuerte lo que dice, ¿no? Porque dice, bueno, acá hay una desconfianza que se desata y el gobierno de Estados Unidos que vuelve a hablar de la elección. Para ellos es muy importante la elección, ¿no? Dice que este es un puente, le damos una ayuda, un puente para llegar a la elección. De hecho, viste que la letra chica de los 20.000 millones de dólares también va a aparecer después de la elección. Sí. Eso quedó como latente, no está todavía... La letra chica no tiene... por qué ser algo malo, pero digo, falta para que aparezca las que son las condiciones. Uno tiene la impresión de que Trump va a apostar por Milei más allá del resultado de la elección, pero vienen mencionando permanentemente el tema de la elección, ¿no? Y diciendo que, bueno, que lo apoyan para llegar a la elección. No es que los mercados le hayan quitado la confianza, pero dudan de que esta vez sea diferente, ¿no? Es que Scott Bessent dice, yo estoy convencido de que esta vez es diferente, que Milei es diferente. Pero los mercados miran con el espejo retrovisor y ven todos diciendo esta vez es diferente y siempre era lo mismo, ¿no? Y está un poco el miedo o el déjà vu del final del gobierno de Macri, ¿no? Digo, es cierto que eran temporadas distintas, es cierto que no estaba la elección de medio término, sino cuando ya era para la entrega al poder,
pero acá estás hablando como opositor al otro extremo, y ese otro extremo para los mercados con el retrovisor, dicen, bueno, cuidado si esto toma velocidad de futuro más que de retrovisor. Vos sabés que hoy no fue un buen día financieramente a nivel internacional, y por primera vez después de estos 3 días que hubo del lunes al miércoles con el apoyo y los tweets de Bessent, de Trump, la reunión en Nueva York, había cierta euforia, en una recuperación muy fuerte de los bonos y de las acciones argentinas. Hoy cayó fuerte todo, ¿no? Ha perdido lo que ha recuperado, lo que ha subido en estos 3 días. Pero algunos dicen, bueno, que el gobierno necesita dar señales. Esto le tiende una ventana de oportunidad para dar señales. Una política, de que va a construir políticamente de otra manera. Ahora vamos a ver si la foto, ¿no? ¿Un poco? ¿Cómo? Empezó un poco. Bueno, a ver si hace algún gesto al regreso de Nueva York. Y el otro es económico. Están lloviendo los dólares de la soja, de la eliminación de las retenciones por 3 días, nada más por 72 horas. Está ingresando una cantidad de dólares impresionante. El dólar baja. Y el tema es el Tesoro comprando dólares, que esa puede ser una señal muy importante de que, a diferencia del pasado, ahora parte de los dólares que ingresan, extraordinarios por este tema de la soja, los compra el gobierno, ¿no? Para acumular reservas. ¿No? Que no sea un pasamanos que entran y salen para volver a empezar, ese es el tema. Que van a los colchones. Exacto. O que van al exterior, exactamente. Y sobre todo no dejar caer el dólar, digamos, que haya, no importa hoy el nivel del tipo de cambio, lo determinará el mercado, pero que el gobierno acumule dólares. Ahora vamos a analizar también el tema. José, gracias como siempre. Impecable, abrazo grandote. Gracias, José, muy amable. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Justamente, lo que vamos a contar ahora es lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa como mecanismo de estabilización para llegar a las elecciones. Por un lado, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que hasta ahora son tweets, son el mensaje de Trump de que va a haber lo que sea necesario si Argentina vuelve a tener una crisis cambiaria. Es decir, si le falta en algún momento una desconfianza, un ataque contra su moneda o caída de los bonos, derrumbe como hubo previo al mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Pero el otro tema clave es que el gobierno se está procurando sus propios dólares. Y eso lo está haciendo a través de lo que se conoció como la baja o la eliminación de retenciones más efímera del mundo. Y vamos a contar cómo fue, porque esto está generando, si bien un alivio muy grande desde el punto de vista del mercado cambiario, y la sospecha de que ahora está apareciendo entre los que compran dólares, no solamente los que viajan al exterior o los que llevan los dólares al colchón, o los importadores, sino también el Tesoro, el propio gobierno, comprando dólares para acumular en las reservas, por las dudas de que en el futuro necesite esos dólares, entre otras cosas para pagar vencimientos de deuda en dólares. Pero fíjense lo que pasó con las retenciones, la baja de retenciones que ha generado este alivio para el gobierno, pero un enojo muy fuerte de los productores agropecuarios, y algunos dicen un gran negocio para un puñado de cerealeras que operan en el comercio exterior de granos argentino y en general en todo el mundo. Fíjense cómo fue todo el movimiento y el gobierno buscando 7.000 millones de dólares en 72 horas. En 3 días el gobierno quería que le aparezcan 7.000 millones de dólares, que no se lo podía dar el FMI, que no se lo va a dar el Tesoro de los Estados Unidos porque hay una promesa, pero no hay dinero contante, que no hay en los mercados financieros porque están cerrados para la Argentina. Entonces fueron a buscar los dólares a las cerealeras, que son los grandes comercializadores de grano. Argentina tiene algunas cerealeras nacionales importantes, pero acá las que pisan fuerte son las multinacionales, que son las mismas que operan en todos los mercados de granos del mundo. El lunes, el gobierno abrió el registro de exportaciones con retención cero hasta el 31 de octubre. Se dijo, retención cero hasta el 31 de octubre, o si se cumplía un cupo de declaraciones de 7.000 millones de dólares. Un grupo de cerealeras, en menos de 72 horas, presentaron declaraciones juradas de exportación por 7.000 millones de dólares. Esto fue sorpresivo, tenían hasta el 31 de octubre, pero en 2 días ya habían presentado prácticamente 4.000 millones de dólares. Ese día, el miércoles, por la mañana, se conoce un tuit del secretario del Tesoro apoyando a la Argentina, pero diciendo que tenía que terminarse
este incentivo con eliminación de retenciones, porque estaban protestando los sojeros norteamericanos, que reciben subsidio del Estado norteamericano, pero que están con la presión de la oferta argentina de soja, la baja de precios y la pérdida del mercado chino. Así que el miércoles por la noche el gobierno cerró el registro tras conocerse el tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre este tema. Cerró el registro. Algunos creen que las cerealeras ya conocían la presión del gobierno de los Estados Unidos. Hay dos norteamericanas, de hecho, y se apresuraron en presentar rápidamente entre la mañana y la tarde del miércoles más de 3.000 millones de dólares de exportaciones adicionales y cerraron el registro. Se llegó en menos de 72 horas. Las cerealeras anotaron exportaciones por 7.000 millones de dólares. Pero que van a hacer en los próximos meses. Sin embargo, porque esto es algo tan importante, porque esos dólares los tienen que ingresar esta semana, entre esta semana y el lunes próximo. Fíjense, 5 cerealeras multinacionales acapararon el 80% de las declaraciones juradas de exportación. Es decir, esto fue un negocio para 5 multinacionales cerealeras, 2 norteamericanas, una francesa, una suiza y una del Estado chino, muy importante, que acapararon prácticamente todo el negocio de la exportación con esta ventana que se abrió de eliminación de retenciones para todo el sector de grano. Como deben ingresar el 90% de lo declarado que van a exportar en el próximo año, pero lo deben ingresar a los 3 días de declararlo, y esto se declaró lunes, martes y miércoles, el gobierno está festejando hoy una lluvia de dólares en el mercado cambiario que hace bajar el dólar. De hecho, entre el martes y el jueves, entre el martes y hoy, ingresaron 2.000 millones de dólares de oferta de dólares al mercado cambiario. Por eso el dólar hoy se desplomó hasta 1.340 pesos el dólar mayorista, una caída muy fuerte, incluso por debajo de cómo estaba el dólar ante la elección de la provincia de Buenos Aires. Y hasta el lunes o martes próximo van a ingresar otros 4.000 millones de dólares. Es decir, el 90% de los 7.000 millones de dólares que se declararon, el 90%, prácticamente más de 6.000 millones de dólares, tienen que ingresar directamente entre el martes pasado y el lunes próximo. Eso va a significar un ingreso enorme de dólares y esto significa, por lo menos por estos días, una estabilidad cambiaria total para el gobierno. Aún sin embarcar la mercadería, es decir, estas cerealeras se apuraron a presentar las declaraciones juradas de exportación, tenían algunos granos en stock, porque tienen siempre stocks importantes, salieron a comprar a los productores agropecuarios en esos 3 días, pero compraron poco en relación a lo que declararon, y van a seguir comprando y embarcando sin retenciones por los próximos meses. Y entonces uno dice, ¿y cómo traen los dólares? Bueno, justamente como son 5 cerealeras multinacionales, consiguen el crédito que el Estado argentino no puede conseguir en el mercado financiero internacional o de sus casas matrices, y por eso le adelantan al Estado. Esto fue un negocio arreglado con el Estado argentino, con el gobierno argentino, que negoció que estas cerealeras le traigan más de 6.000 millones de dólares en prácticamente 5 o 6 días. Y finalmente, fíjense, la última placa, donde se explica el enojo del campo, de los productores del campo, que estaban esperando siempre la baja de retenciones. Los productores de soja se quejan que no le pagan el precio pleno de la eliminación de la retención, es decir, el precio con el 26% en el caso de la soja, que se elimina esa retención, entonces el precio tendría que haber subido inmediatamente casi 30%. Y lo que dicen es que las cerealeras se quedan con buena parte de los 1.700 millones de dólares de la baja de retenciones, porque le están pagando un precio menor al productor, un poquito más alto del que había antes, pero un precio menor en relación al que deberían estar pagándole, como le pagan las cerealeras en Uruguay, a Paraguay, a los productores de soja. Y encima, como volvieron a subir las retenciones, hoy por ejemplo ya rigen en la Argentina nuevamente retenciones para la soja del 26%, ahora las cerealeras tienen más poder de negociación para comprar el grano a un precio todavía menor. De hecho, hoy prácticamente el precio donde compraban las cerealeras a los productores de soja estaba prácticamente en el precio anterior a la eliminación por solo 3 días de la baja de retenciones. Esto ha generado mucho mal humor en el campo. Los productores hay en redes sociales, incluso de la sociedad rural o de las distintas entidades, críticas muy fuertes al gobierno, denunciando que ha sido de alguna manera poco menos que una estafa, un negocio para pocos, y no han ido
esa parte de las retenciones como un beneficio adicional al productor agropecuario, pero un alivio muy grande para el gobierno desde el punto de vista de los dólares en el mercado cambiario y una oportunidad, como decíamos, porque el Tesoro empezó a comprar finalmente nuevamente dólares para acumular dólares en las reservas y dar algún mensaje de que empieza a tener, ya sea el Tesoro, vamos a ver si el Banco Central, algunos dicen que el Banco Central también compraría en los próximos días en bloque a los bancos parte de estos dólares que están ingresando extraordinariamente. Bueno, si empiezan a recomponerse las reservas del Banco Central y de esa manera empezar a despejar la incertidumbre que hay respecto a que Argentina va a tener dólares si no se abren los mercados financieros o sin necesidad de acudir al Tesoro de los Estados Unidos para cumplir sus vencimientos de deuda en dólares después de la elección del 26 de octubre. Este disparador, y nos metemos de lleno con este tema económico que está haciendo mucho ruido, con todas las repercusiones políticas que hay del regreso de Milei de Nueva York y también con Hugo Machiavelli, con el triple crimen y las repercusiones también que está teniendo en el corazón de la política entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Comenzamos así. As long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his backup in his substantial economic reforms. Market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. Bueno, les comentaba esto que estaba teniendo mucha repercusión hoy, ¿no? El ruido que generaba. Por un lado, el gobierno festeja. Le están lloviendo los dólares que tanto deseaba. No era esto de que el Banco Central tenía los dólares y que iba sacando los pesos y que no había ningún problema, eran necesarios los dólares. El Tesoro de los Estados Unidos avisa, yo voy a estar, pero hasta ahora no manda un solo dólar. Los dólares vienen del campo. Y el campo se queja, fíjense este productor de Pergamino, Sebastián Campos, arriba de su cosechadora, creo que está cosechando maíz. Fíjense lo que dice respecto a esta movida, ¿no? Donde se ilusionan los productores agropecuarios. Bueno, retenciones a cero, nos van a pagar un poquito más por la tonelada del grano y miren lo que pasó. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo y 8 exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se vieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. Cuando el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector. Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer.
Bueno, hago una aclaración para decir que el porteño está sembrando, ¿no? Dijo sembrando el maíz. Bueno, está Marcos Pereda, que es el vicepresidente de la Sociedad Rural. Gracias, Marcos, por atendernos, como siempre. Bueno, no, gracias, Maxi. Gracias a vos por la invitación. Contá un poquito, yo traté de explicar un poco esto, pero tengo entendido que esto ha generado mucho enojo en los productores agropecuarios por estas horas. Bueno, ante todo, como lo habíamos anticipado, lamentablemente esto iba a traer un enorme malestar, porque, a ver, lo que hizo el gobierno fue generar esta ventana que hasta ha sido mucho más corta de lo que estimábamos, ¿no? O sea, la idea era 30 días o 7.000 millones de dólares lo que viniera antes. Claramente vinieron antes las liquidaciones por 7.000 millones. Esto, por supuesto, hace que el productor agropecuario simplemente sea como el pasamanos, donde en realidad esta diferencia de 26%, perdón, sobre el precio, que eso lleva el precio de 300 a 360 dólares, queda en manos, la diferencia queda en manos del exportador casi en la totalidad. Evidentemente hubo algunos productores que pudieron liquidar, sobre todo el día lunes, donde la soja llegó a 360, más o menos 360, o sea, no capturó todo el 26%, pero capturó buena parte, pero ya al siguiente día, ya el martes, había caído 340, y bueno, mismo el día de ayer que se terminó este tema por los 7.000 millones que se habían capturado a través de la liquidación de los exportadores. Acá, si querés, lo que hay que destacar es esta ley, que es la ley de Martínez Raimonda, que dice que las declaraciones juradas que presentan los exportadores deben estar vacapeadas o deben resultar de la pertinente... compra de grano, tienen que tener comprado el grano. Evidentemente, en estas 72 horas, las cerealeras presentaban declaraciones juradas con grano que no tenían, que no habían comprado. Entonces, ahí está el punto. Le toca ahora a la Secretaría de Agricultura y al gobierno auditar si esto verdaderamente es así o no. Claramente la situación pareciera como que es así. Entonces, lo que debería suceder es que todas las DJs, las declaraciones juradas que no están respaldadas por una compra, deberían caerse. Pero vos sabés que el gobierno está muy urgido de los dólares que traen las cerealeras, por eso mostramos ahí que incluso las 5 multinacionales más importantes son las que principalmente adelantan estos dólares que necesita tanto el gobierno en este momento. Bueno, ahí está el conflicto, ¿no? Porque en definitiva se estaría incumpliendo una ley que ya en el pasado, estas cuestiones, cuando hay un cambio de alícuotas, genera digamos, a ver, es el río revuelto, donde ganan algunos pescadores, pero la mayoría queda afuera. Y en este caso, como siempre, el productor agropecuario, que nunca tiene la escala ni el tamaño ni la posibilidad de financiar, ni negociar, es el damnificado, ¿no? Ahora, Pereda, en definitiva, ustedes le tienen que pasar el grano a las exportadoras, ¿no? Los productores. Nosotros los productores le pasamos el grano a los exportadores, le vendemos el grano al exportador. Sí, a eso me refiero. Ahora, usted no tiene por qué vender, aclaro que obviamente no sé tanto de campo, pero uno tiende a pensar que no tendría por qué venderle al precio que ellos quieren, sino al que usted quiere. Digo, todos los productores. Entonces, ¿por qué van a convalidar un precio menor al que ustedes consideran que es justo? Bueno, porque se sabe que cuando hay este tipo de cambio de alícuota, en el pasado ya sucedió que la transferencia de la alícuota no pasa directo al precio, porque es una manera donde el exportador genera un margen extraordinario y no lo va a traspasar. Y bueno, como sabíamos que esto era una puerta 12 o un embudo, llamémoslo así, el que llega último llega con menor precio. Y ahí se arma como una corrida de sobreoferta que hace que el precio sea aún menor. Entonces, bueno, tampoco te querés quedar afuera de un porcentaje bastante más alto de lo que es cuando se caiga la medida y ya no tengas, como pasa ahora, ¿no? Ya se cayó, ya están nuevamente vigentes las retenciones por del eso, 16%. hoy te vas a los valores anteriores que están abajo de 300 dólares o en 300 dólares. Claro. Fíjate que hay algunos productores que lograron vender arriba de eso, y ya todo lo que sea arriba de eso
es bienvenido. Ahora, y las cerealeras obviamente tienen una espalda financiera mucho mayor que cualquier productor agropecuario, tienen tiempo para comprar, ahora pueden comprar ¿no? en los próximos meses. Los productores somos tomadores de precios y uno puede elegir la variedad de exportador que quieras, pero al fin y al cabo, si el precio máximo que vos consigas, o sea, lo que podés hacer es no vender, pero te quedás con la soja hasta que vuelva la alícuota a ser lo que era y ahí el precio es aún mucho peor. Por eso esta idea de generar estos embudos, digamos, son realmente perjudiciales. Esto, Maxi, lo dijimos en un programa tuyo hace un par de días. Sí, sí. Marcos, ahora, si finalmente se eliminan las retenciones, esto, o sea, sin estas medidas esporádicas, ¿puede ser favorable para todos o todavía hay que discutirlo, ¿no? En términos de esta misma situación que ustedes tienen. No, porque, a ver, acá el factor que está incidiendo es que esto era una medida temporaria, ya sea porque llegabas a los 7.000 millones o ya sea porque se vencía el plazo el 30 de octubre. Entonces, la medida temporaria incorpora esta información en el precio de inmediato y va ajustando la demanda con la oferta y bueno, y todos quieren llegar a lo que puedan llegar. Y lo que hay que dejar muy en claro, con justamente una medida de 30 días que terminó siendo inédito esto, ¿no? Solo 3 días, menos de 72 horas, pues fue menos de 3 días. No es que hubo productores que produjeron más, que sembraron más y demás, porque no se dio ninguna previsibilidad de nada. Digamos, era simplemente para que se acercara una cantidad de dólares importante. Marco, ¿por qué crees que terminó ocurriendo esto? Vos ves acá... vos decías, acá hubo ingenuidad del gobierno, hubo desesperación. ¿Qué es lo que...? Bueno, ahí es muy difícil de saber realmente, pero evidentemente que el gobierno tenía una gran necesidad. Incluso el hecho de que nos enterásemos todos sin haber tenido contacto con el gobierno a través de los medios, indica verdaderamente que la intención era hacer una medida sorpresiva para generar esta expectativa de ventas que iba a favorecer más al gobierno que conseguía los dólares y a los exportadores y a las que cerealeras de alguna forma financiaban. Marcos, gracias, muy amable. No, un placer. Queríamos comentarlo porque ha habido mucha repercusión hoy en redes sociales. Bueno, mostramos ahí una nota de Pancho Olivera también en La Nación sobre chat en la sociedad rural, en Corinagro, en distintas entidades del campo, que paradójicamente eliminan las retenciones, pensaban que favorecía al campo, pero terminó favoreciendo al sector exportador, a un puñado de cerealeras. Maxi, perdóname, dos cosas con respecto a esto. Por un lado, las cerealeras dicen que van a tratar de mejorar el precio para el productor, hay que ver si se cumple o no se cumple. Y en segundo lugar, hay preocupación al gobierno por la reacción. Me da la sensación que por la velocidad de la medida no tuvieron tan en cuenta que iba a haber una reacción negativa por parte de los productores. Está Alejandro Werner, que es economista, está en este momento en Estados Unidos y fue un hombre clave. Fue director del hemisferio occidental cuando Macri tuvo que negociar el salvataje del FMI, ¿no? Ese préstamo de 56.000 millones de dólares que después se terminó concretando un desembolso de 45.000 millones de dólares. Alejandro, gracias como siempre por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas noches. Bueno, diríamos que sos experto en salvatajes a Argentina, digamos. O sea, sí, pero ya pasaron varios directores. Claro, pero hasta ahora todos los salvatajes a Argentina fracasaron. Digamos, ¿qué ves? Rodrigo Valdés, exacto. Todos han fracasado. Algunos decían que este salvataje tiene una cualidad distinta, que ahora entra Trump para salvar a la Argentina y al FMI, que se metió en abril con un salvataje a Argentina y que evidentemente no funcionó. Bueno, va a ser interesante si Argentina gira los recursos del swap y hace los pagos de servicio de la deuda al fondo. A mí como que me suena raro que veamos recursos de Estados Unidos yendo a Argentina mientras Argentina le paga al fondo. Yo creo que vamos a ver un programa ampliado del Fondo Monetario, algún anuncio en las próximas semanas o en algunos meses, porque salvo que Argentina tenga un regreso a los mercados internacionales de capital muy agresivo, que no lo veo en los próximos 6 meses, yo creo que vamos a ver un programa en donde el servicio de la deuda al fondo para los próximos 24 meses se va a reducir un poco. Vamos a ver un rollover parcial de esa deuda en un nuevo programa y vamos a ver al fondo un poquito regresar, pero obviamente con un liderazgo muy claro del Tesoro de Estados Unidos en este nuevo programa argentino, ¿no?
¿Qué necesita hacer el gobierno de Milei, según tu visión? Y que de alguna manera, tengo entendido que era lo que le pedía el fondo, y algunos dicen hoy los mercados financieros. ¿Qué es lo que necesita cambiar para salir de esta trampa en la cual está hoy de cara a la elección del 26 de octubre? Mira, primero, bueno, yo creo que para la elección del 26 de octubre de Argentina, con esto que anunció el Tesoro, dadas las presiones que tenía el mercado cambiario, está bien. A mí me gustaría, digamos, el día de ayer en un artículo en el Financial Times lo puse, yo creo que es el momento para que el gobierno abandone la banda cambiaria, que el gobierno introduzca un nuevo esquema de política monetaria mucho más claro, transparente, y que lo siga y lo comunique bien, y que anuncie una regla de compra de reservas, que sea contingente en los movimientos del mercado cambiario, que el Banco Central no salga a comprar cuando el tipo de cambio se está depreciando, etcétera, pero en los días donde el tipo de cambio se fortalece, que el Banco Central haga subastas y vaya acumulando dólares. Creo que eso sería muy importante, y creo que se puede hacer antes de la elección. Si el gobierno pudiese negociar un anuncio del fondo que diga, que dé alguna señal sobre un apoyo ampliado en términos de recursos, con de menos un rollover parcial de los vencimientos, va a tener el swap del Tesoro, un anuncio del fondo, un anuncio del Banco Mundial, un anuncio del BID. Es el mejor momento financiero, el momento y lo que tú venías diciendo, mal hecho, como quieras, pero ingresaron dólares por esta maniobra, digamos, en el mercado agropecuario. Entonces, desde el punto de vista de oferta de dólares y de potencia, digamos, de intervención del Banco Central, están en el mejor momento. Yo creo que sería un muy buen momento para dejar las bandas. Cuando decís dejar las bandas es sacarle el techo al dólar, digamos, porque hoy la banda es el techo. Exacto, sacarle el techo al dólar, que se lo van a tener que sacar. Y lo que yo diría después de la elección, yo creo que el fondo lo que tal vez insistiría es que para el 26 hay un presupuesto con un consenso un poco más amplio, y no nada más que se tenga un presupuesto por decreto, ¿no? Yo creo que, y si se puede alguna reforma en la parte tributaria, pues sería muy importante. Una pregunta de Pablo Fernández Blanco. Alejandro, escuchamos muchas veces al equipo económico decir que no era importante tener reservas en el Banco Central, pero hay mucha gente, vos por ejemplo, también el Fondo Monetario, creo que también el Tesoro lo dijo, los bancos acá en la Argentina, que están en desacuerdo con el gobierno, con el equipo económico, dicen que hay que tener reservas. ¿Vos creés que después de lo que pasó del susto de la semana pasada, el gobierno tomó nota de esto, Milei tomó nota, Caputo ambos tomaron nota y van a empezar efectivamente a acumular reservas? Espero que sí. Digo, era bastante obvio desde antes, ¿no? Porque este paso por el que está atravesando Argentina lo han experimentado muchos países. México en el 94, Brasil a final, digamos, a principios del siglo XXI, Chile antes que México, todos esos países. México hoy tiene 250,000 millones de dólares, Brasil 400,000, y algunos de ellos, como Chile, tenían menos reservas como proporción del avance monetario, etcétera, porque tenían un mercado mucho más estable, y después del COVID han acumulado más reservas. Yo creo que todos los países, los mercados emergentes latinoamericanos que flotan y flotan bien, tienen una posición, llamémosle contracíclica, en el balance del Banco Central. El balance del Banco Central se fortalece mucho cuando se deprecia el tipo de cambio, y eso le da potencia para intervenir en los mercados cambiarios, si hay problemas en la banca, etcétera. Y eso hace que el sistema financiero en flotación sea mucho más estable. Yo creo que eso ya es una evidencia empírica bastante contundente, que tienes razón. El gobierno de Milei la negaba con una visión muy libertaria de que si vamos a flotar con solo controlar la oferta de pesos, la cantidad de pesos, vamos a lograr un mercado estable. Pero esa no ha sido la evidencia en el mercado. La última muy breve. Vos has vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Creo que, no sé si has nacido acá en Argentina y después viviste en México mucho tiempo. Bueno, conoces y has visto, digamos, todos los acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Crees que este apoyo extraordinario de Trump puede cambiar según cómo salga la elección, o Trump se ha comprometido, a cualquiera sea el resultado, a apoyar a Milei hasta el 2027?
Pues buena pregunta y difícil responder. Lo que yo creo es que no es un apoyo de tan corto plazo como nada más ayudar al gobierno de Milei para que tenga una buena elección o para que llegue a la elección. Yo creo que es un apoyo de un plazo más largo, pero también yo creo que es un apoyo que se va a ir reevaluando en el tiempo. Yo creo que si el gobierno de Estados Unidos percibe que la probabilidad de que el programa económico del presidente Milei tenga éxito disminuye de manera importante, no van a esperar a que Argentina gire los 20,000 millones de dólares. Va a haber alguna cláusula donde se van a poder retirar. Pero creo que eso se daría en un momento donde ellos evalúan que ya desembolsar los últimos 8 billones ya no tiene ningún sentido porque ya no va a mejorar la situación. O sea, yo creo que en eso es de más largo alcance que solo esta elección, pero no es un contrato. Digamos que el gobierno de Donald Trump tampoco es un gobierno tan basado en reglas. Entonces, en ese sentido, aunque el swap sea por 20,000 millones de dólares, si en algún momento la evaluación que hacen ellos es que ya no vale la pena invertir en apoyar estas políticas públicas y a este gobierno, van a tratar de retirarse antes. No, por eso es tan importante para el gobierno de Milei reconstituir toda su gobernabilidad política, obviamente su campaña electoral, y tiene 2 años por delante, que no le ocurra lo de Macri, que al perder la elección en agosto del 2019 ya estaba condenado que iba a salir del gobierno, y ahí el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos se retiraron inmediatamente, dijeron, ya está, digamos, hasta acá llegamos, ¿no? Pero bueno, sí, hay una decisión política. Sí. Eso fue 3-4 meses antes del cambio de gobierno. Sí, claro, ahora hay un horizonte de 2 años por dentro. Claro, darle tiempo para restituir esos equilibrios. Alejandro, gracias, muy amable como siempre. Alejandro Werner, ex director del Fondo Monetario Internacional. Hugo Machiavelli, triple crimen, bueno, las implicancias que esto tiene, dónde está la pista de investigación y los cruces políticos que ha habido alrededor de este horror en Florencio Varela. Esta elección. Hasta las 18 horas. Queremos justicia, pero que no vuelva a pasar. Se llevaron 3 chiquitos. En cualquier momento te llevan la vida, a vos, a mí, a todos. Hoy no puedes salir a la calle. Luis, escuchá los gritos de los vecinos que están acá enfrente, que le gritan asesinos. Ahí están sacando a una de las mujeres que está detenida de esta DDI de La Matanza, donde... Después a uno de los varones, recordemos, 2 de ellos, una pareja concretamente, acusadas por el homicidio, o imputados al menos por el homicidio agravado. Es una causa compleja y la verdad que uno de las que nunca quisiera tener, pero bueno, nosotros tenemos que hacer la investigación con la profesionalidad que lo hacemos y el respeto hacia la familia y bueno, y darle una respuesta primeramente a la familia y a la sociedad. Bueno, Hugo. Lo primero que hay que decir es que trasladaron a los detenidos al Melchor Romero, que uno de ellos está acusado, Miguel Ángel Villanueva, de homicidio calificado. Este es el delito, por ser cometido en concurso premeditado por 2 o más personas, por alevosía, ensañamiento, mediante la violencia de género. Es la peor calificación y se investiga, por supuesto, el crimen narco. Recordemos, Brenda Castillo, 20 años, Mónica Morena Berry, 20 y Lara Gutiérrez, 15. Hay varios escenarios para escribir mientras miramos el traslado de los detenidos, y un dato también formal es el cambio del fiscal. Un fiscal con más experiencia, que es el fiscal Adrián Arribas, es el nuevo investigador de la causa. Un hombre más ligado a la resolución de los homicidios. Pero acá hay varios escenarios para señalar. Por un lado, esto que vos dijiste al principio, me parece muy importante. Son hechos absolutamente novedosos. Si tenés que titularlo de algún modo, es un hecho que incluye el terrorismo en términos de que es una forma de propaganda del terror la que se hizo a través de las muertes. ¿Por qué propaganda del terror? Hay un mensaje narco ahí. Hay un mensaje narco. La propaganda del terror tiende a mandar mensajes internos y externos, justamente de miedo, producir eso
en la sociedad también, y esta innovación de utilizar las redes sociales, sea TikTok o cualquiera de las otras, que existan medio centenar de personas observando el tipo de tortura y luego las vejaciones que sufrieron estas chicas, demuestra lo que se demostró en actividades netamente terroristas, ¿no? De Hamas, uno puede ir al cartel de Sinaloa, puede hablar de organizaciones como ISIS que graban esto para dar un mensaje. Está bien, ¿no? pero esto es narcotráfico. Esto es narcotráfico. Pero es acá, porque tenemos México, en su momento antes Colombia. Pero es un narcotráfico que te diría de segundo nivel. No es el narcotráfico en el que el 2008 se mató a Forza, Vini Ferrón, que se sabía estaban en la industria efedrina, Más con sofisticado, Granero, la más Cedronar, que hicieron toda una tratativa para limpiar todas las pruebas. Esto es más de un escenario propio de esta Argentina. Es más, digamos, de cuestión lumpen. Vos fíjate que Pequeño J... Narcotráfico de la marginalidad. De la marginalidad, donde se incluye la idea de la trata de personas, de chicas que a los 15 años van a los clubes, van a clubes conocidos en la Ciudad de Buenos Aires para prostituirse, pero se encuentran rodeadas de narcos. Los narcos que antes estaban muy escondidos en la Argentina, no solo ahora aparecen con capitales del lavado de dinero y de otro nivel, sino que aparecen distribuidos en zonas bien bajas, donde no hay control, donde son capaces de ocupar una casa y son capaces de hacer lo que hicieron en un terreno como el que tenés vimos, un ¿no? tape, manejalo vos, Hugo, tenés un tape por ejemplo, escuchemos al ministro de Seguridad que tenía datos claramente que apuntan hacia lo que estamos averiguando ahora, que es el de Javier Alonso, ¿no? Él reconoce, pese a su imposibilidad de resolver el tema, de qué se trata este crimen. A ver. Se hace llamar Pequeño J, Julito. Nosotros estamos esperando que la causa avance en algunas instancias para dar más detalles de su identidad. Está confirmado que es peruano. Está confirmado que es peruano, que es una persona joven, que tiene en torno a 23 años. ¿Vino desde Perú o es una generación de peruanos nacidos acá? Sí, no. Nosotros lo que tenemos es que vino desde Perú. Con lo cual no te extraña que hasta los sicarios los hayan traído de Perú. Por favor, que esto quede claro, ¿no? Acá no hay ningún ánimo ni xenófobo, no. Para ninguno de los países hermanos latinoamericanos. Esto es algo que sufre toda la región y se trata de organizaciones criminales que hacen mucho daño acá, en Perú, en cada uno de los países donde actúan. Alonso. Es importante darnos una estrategia regional para combatir esto. Los narcos peruanos desembarcaron hace 25 años en la Argentina. Fueron a aquel lugar a la 1114. Ahí Macro Estrada González, incluso fue un líder muy importante que ocupó todo ese territorio, que he recorrido en varias oportunidades. Una de ellas recuerdo un quíntuple crimen. Pero era un crimen de bandas narcos, es decir, que no afectaba a la sociedad civil. Era de personas dentro de las bandas, los paraguayos que querían ocupar ese lugar y fueron ajusticiados también de manera muy violenta. Esto es una derivación, es una segunda categoría. Son los que se llaman la nueva generación de lo que en Colombia se conoce como las BACRIN. Son bandas criminales que producen terror, que producen... Esto es la 1114, ¿ves? Enfrente está la cancha de San Lorenzo, debajo de la zona azul. Hay una zona ocupada por paraguayos, lo único que le quedó que es el comercio de la marihuana. Todo el resto está controlado por la banda que era de Marcos Estrada González, que está ahora en Perú y que cumplió cadenas de prisión en la Argentina y siguió manejando el narcotráfico. Pero, esto se sabe que es zona tomada por peruanos. Bueno, es que lo que pasa no puede entrar gendarmería y... Cuando recorrimos hace 10 años el lugar con Roncalia, que fue jefe de la Federal, hoy es ministro de Justicia en Santa Fe, nos reconocía. Yo detecto un búnker, había 10 cocinas ahí de droga. Detecto uno, llamo al juez para que me dé la orden de allanamiento y cuando llego ya no están. Y los tenemos que ir a detener. Es decir, es complejo el tema, por eso el Estado siempre está muy detrás, incluso las leyes y la incapacidad de resolver algo que el Papa dijo hace 10 años también, porque esto, corría peligro. Fíjate, ahí está San Lorenzo, el club social, la cancha de tenis y demás, y al lado... No, y es un territorio sin control. Cada tanto ponen a gendarmería, se producen procedimientos y hay detenciones, pero nada es suficiente porque hay mucho dinero. De ahí se produce la droga que después se va a distribuir en gran parte del conurbano bonaerense. Y el problema del narcotráfico es que además compran voluntades más locales, ocupan espacios y manejan los territorios y se entremezclan con otros delitos que también los controlan. Ahora bien,
Fíjate Pero por que... eso es muy importante que en Argentina, a diferencia de lo que pasó en Colombia, lo que pasó en México, donde el narcotráfico fue directamente y financió un presidente directamente en México. Sí. La narcopolítica también, pura. Claro. O el narcoestado. Acá tenemos una política que abreva en la corrupción permanente, ¿no? La obra pública, bueno, distintas áreas y demás. Pero hasta ahora no el narcotráfico. Bueno, no de manera brutal, claro, o esto no pero se digo, asoma. eso es una oportunidad. Para poner un freno. Y obvio. Bueno, en algún momento los políticos estén pasando la factura a ver de quién es la papa caliente, de como si hicieron en Rosario. Claro. Que Puyaro, que es radical, que enfrenta a la Libertad Avanza, se reunió con Bullrich. La bandera y bajó muchísimo. Hizo un acuerdo con Bullrich y bajó mucho la... Totalmente. Incluso en el norte con la radicalización, pero y cuando necesitó después pedirle patrulleros a Kicillof, se los pidió. Y Kicillof le mandó también patrulleros. Porque es la única manera de combatir esto. Solamente se busca al pequeño J, ¿no? Sí. ¿Quién es? Pequeño J es un narco que tendría entre 25 y 30 años, que es muy de esta idea, ¿no? Muy de atemorizar, la propaganda del terror es lo que busca, sin ningún tipo de, digamos, de... A ver, manejan otras leyes, ¿no? Sería Julio su nombre, la base es la 2124, que es una derivación de la 1114, no estaba en el radar de las fuerzas policiales, es peruano, es extremadamente violento y toma su nombre de C. Pequeño, que es el personaje de la película Ciudad de Dios, que buscaba ser un criminal cada vez más violento. Está en el país, pero está encerrada la frontera, obviamente es está encerrado, número 1. Pero puede estar en cualquier lado. La Argentina tiene una cantidad de lugares donde te puedes escabullir hasta que, por supuesto, la inteligencia criminal te detecta y te detenga. Pero tiene que haber una decisión muy concreta porque, bueno, lo que vimos ahora no tiene precedentes entre nosotros. Ahora va a contar Delfina Galarza repercusiones políticas de esto y también la foto, y lo contamos después de la tanda. Miren esta foto, Guillermo Franco con Mauricio Macri. Mirarla nada más, para que vean la foto. Sí. Bueno, ahora vamos a contar, cuando hablamos de la tanda, en qué contexto se dio eso. Macri que dijo, hace un año no hablo con Milei, y apareció una foto con Guillermo Franco. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo.